Presentar esta tarde a ya conferenciante antiguo que estuvo con nosotros en otras ocasiones. El ex profesor Carlos Fernández Roca Suárez es oficial del Ejército del Aire, doctorando en Derecho Constitucional en la Universidad Carlos III en Madrid. En el mes de abril defenderá la tesis doctoral sobre la configuración de los derechos fundamentales. Diplomado en Turismo y tiene la Dirección de Gestión de Recursos Humanos. Es diplomado también en Altos Estudios Internacionales el año pasado. No, en el 2011. Ha realizado cursos de posgrado en Gestión Internacional de Crisis, Derecho Internacional Humanitario en los conflictos armados, Seguridad, Terrorismo e Información. Es analista de inteligencia en la actualidad y colabora con la consultora internacional Consulting. ¿No? Sí. Con la Consulting. Asimismo, es analista del Observatorio contra la amenaza terrorista y la radicalización yihadista, académico de la Academia de la Diplomacia del Reino de España y socio de honor en la Asociación Española de Jóvenes Juristas. Bienvenido y adelante. Muchas gracias. Con su permiso y con el permiso de mis colegas. Buenas tardes. En primer lugar, quisiera agradecer a la Sociedad de Estudios Internacionales la posibilidad de impartir esta conferencia en el marco de tan prestigiosa institución que, como ha leído el currículum monseñor, pues fui alumno de este curso de Altos Estudios Internacionales en la promoción del año 2011. A modo de introducción, permítanme citar al primer presidente de los Estados Unidos y de profesión militar, George Washington. En una célebre cita nos decía: cuando asumimos ser soldados, dejamos de ser ciudadanos. Ha caído ahí. Se ha puesto nervioso con George Washington. Pase, pase. Veremos que esta cita resume a grandes rasgos los desafíos a los que el legislador ha tenido que enfrentarse y se enfrenta en la actualidad a la hora de regular los derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas. Asimismo, recoge la complejidad y la dificultad que reside en el hecho de encontrar la conjugación en la armonización de los derechos fundamentales y las libertades públicas con la importantísima misión encomendada a los miembros de las Fuerzas Armadas y que en nuestro ordenamiento jurídico está prevista, como ustedes bien saben, en el artículo 8.1 de la Constitución. El desarrollo de la conferencia se va a estructurar en 4 bloques. El primero de ellos comprende la relación histórica entre el ejército y la política. El segundo, las Fuerzas Armadas en la Constitución. El tercero, los límites a los derechos políticos de los militares. Y el cuarto versará sobre la Ley Orgánica de Derechos y Deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas. Si llevamos a cabo un repaso a lo largo de la historia, veremos que la relación existente entre el ejército y la política no ha sido del todo sencilla. Y no ha sido del todo sencilla porque el estamento militar ha llegado a cumplir una función incluso política, interviniendo en ocasiones ante el cariz que ciertos acontecimientos adoptamos. De ahí que para garantizar el proceso de transición política que en España se dio, el legislador haya introducido una serie de limitaciones al ejercicio de los derechos fundamentales por parte de los militares. Asimismo, el encaje jurídico, el cual iban a tener las Fuerzas Armadas en ese nuevo marco jurídico constitucional, claramente provenía del recelo de una parte de la sociedad que veía esta institución como la pieza clave del éxito o del fracaso democrático en el cual España se había embarcado. Finalmente, verán que la regulación de las Fuerzas Armadas en el texto constitucional es consecuencia del desarrollo jurídico final de un estado de opinión consensuado entre los principales actores ante el papel que se le debía encomendar a esta institución. Quizá uno de los factores
más decisivos que los legisladores tenían presente era el miedo a un golpe de Estado por parte de los militares, o bien la presión de la opinión pública muy crítica con el rol que se le debía de encomendar al estamento militar. Las Fuerzas Armadas, durante la etapa del régimen de Franco, eran consideradas como uno de los poderes del Estado. No obstante, en la actualidad, ustedes bien saben que las Fuerzas Armadas no son uno de los poderes del Estado. En el año 1978, las Fuerzas Armadas eran vistas y se sabían poseedoras de una gran capacidad para influir en las decisiones políticas que el gobierno iba a adoptar. Por ello, desde la distancia histórica y el acervo académico, se llevó a cabo en la transición política un desalojo del poder militar del poder político. Se llevó a cabo con una gran rapidez, agudeza y profundidad, relegando el futuro papel de la institución en la vida política española. Ante el complejo reto de encontrar qué encaje jurídico era el más conveniente para estas Fuerzas Armadas en ese nuevo marco jurídico constitucional, conviene señalar la difícil ecuación planteada. En una parte de la ecuación tenemos la propia idiosincrasia del estamento militar y en la otra parte tenemos la finalidad de propiciar la supremacía civil. Todo ello con el resultado de garantizar el fin del poder militar de etapas anteriores. ¿Qué legislación se encontraba vigente en el momento de la aprobación de la Constitución de 1978? El Real Decreto Ley 10/1977, por el cual se regulaba el ejercicio de actividades políticas y sindicales por parte de los componentes de las Fuerzas Armadas, fijó los límites a los derechos políticos de los militares, restringiendo de manera importante el ejercicio de los mismos, como el derecho de afiliación política, el derecho de sindicación y el derecho de libertad de expresión, y lo reduciría a la mínima expresión, como así reza el preámbulo del propio Real Decreto. La Ley 85/1978 de las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas es coetánea a la Constitución, y estas Reales para las Fuerzas Armadas son las normas con revestimiento de rango legal ordinario que establecen el comportamiento, derechos y deberes del militar español. Conforman un código deontológico de conducta, el cual recoge los principios éticos que les son de aplicación a los miembros de las Fuerzas Armadas. La normativa española es heredera de una larga tradición. Las primeras Reales Ordenanzas se remontan al año 1503 y fueron promulgadas por los Reyes Católicos. Posteriormente, hay que destacar las efectuadas por Carlos III en el año 1768, que estuvieron vigentes hasta estas Reales Ordenanzas de 1978. Finalmente, en el año 2009, hubo una actualización jurídica mediante un Real Decreto, pero no fue hasta la Ley Orgánica de Derechos y Deberes que se acabó con la eficacia jurídica de estas Reales Ordenanzas, como veremos más adelante. Algunos autores, como el profesor Illes de Luque, sostienen que esta ley, las Reales Ordenanzas, es una ley inconstitucional. ¿Y por qué nos dice este profesor que esta ley es una ley inconstitucional? La Constitución exige el carácter orgánico en el artículo 81, aquellas normas jurídicas que desarrollen las libertades públicas y los derechos fundamentales previstos en el título primero de la Constitución. Si a esto le sumamos que los artículos 168 y siguientes de las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas desarrollan estos derechos y libertades, lógicamente tenemos una ley inconstitucional. No obstante, veremos como lo que decía este profesor y otros autores, no es así. Y no es así, en primer lugar, debido a lo que nos dice la doctrina constitucionalista, que indica que no se desprende vicio de inconstitucionalidad en estas Reales Ordenanzas, dado que fueron sancionadas y promulgadas el mismo día que el texto constitucional, a pesar del retraso de estas Reales Ordenanzas en su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Recordemos que la Constitución española se publicó en el BOE el 29 de diciembre del año 1978, evitando ser publicada el día 28 de diciembre por el hecho de ser el Día de Todos los Santos. Por eso digo que estas Reales Ordenanzas se publicaron el 12 de enero del año 1979. Al no estar
la Constitución publicada en el Boletín Oficial del Estado, no se le podía exigir al legislador promulgar esta ley con rango orgánico. Y en segundo lugar, y a modo de aclaración, el Tribunal Constitucional nos dice, en doctrina tan reiterada como conocida, que se ha determinado que la Constitución no tiene efectos retroactivos en este orden de cosas, no pudiéndose exigir rango de leyes orgánicas a las que en el momento de dictarse esa forma no le resultaba impuesta, por ser fuentes de derecho diferentes las normas preconstitucionales que las fuentes de derecho postconstitucionales, por lo que se evitó la declaración de inconstitucionalidad de aquellas, aunque estuviesen sometidas a un menor rigor rango formal. El Real Decreto que hemos visto de 1977 fue derogado en el año 1990 y estas Reales Ordenanzas fueron derogadas, como he dicho, por la Ley Orgánica de Deberes y Derechos de los Miembros de las Fuerzas Armadas del año 2011. Ante estas limitaciones que hemos visto, veremos qué derechos políticos tienen restringidos ex Constituciones los miembros de las Fuerzas Armadas. Los militares tienen restringido el derecho de libertad de sindicación, el derecho de petición y el derecho de sufragio pasivo. El artículo 28.1 de la Constitución sobre la libertad de sindicación indica que la ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio del derecho de libertad de sindicación a los miembros de las Fuerzas Armadas. En este artículo observamos, por tanto, cómo el mandato constitucional habilita al legislador a limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho de sindicación a los miembros de las Fuerzas Armadas. En este margen constitucional, el legislador, en ulteriores desarrollos legislativos, ha optado por la regulación del derecho de la manera más restrictiva posible. El artículo 29.2 de la Constitución, que regula el derecho de petición, recoge que los miembros de las fuerzas o institutos armados o de los cuerpos sometidos a disciplina militar podrán ejercer este derecho solo individualmente. Aquí vemos como la Constitución ya marca al legislador la manera en la que debe de regular en un ulterior desarrollo legislativo la forma en que el militar debe ejercitar ese derecho. El artículo 70.1 de la Constitución sobre el sufragio pasivo reza como causas de inelegibilidad e incompatibilidad de diputados y senadores a los militares profesionales en activo, así como a los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Más allá de estas limitaciones, vemos que no se establecen ulteriores límites a los derechos políticos de los militares en el propio texto constitucional. Asimismo, stricto sensu, del tenor literal de la Constitución, no podemos deducir una vinculación más intensa de los militares respecto del poder público que otras categorías de ciudadanos, como por ejemplo jueces, magistrados y fiscales. El artículo 127.1 de la Constitución limita inequívocamente el derecho de afiliación a partido político y el ejercicio de sindicación a los jueces, magistrados y fiscales. Este artículo nos dice que los jueces y magistrados, así como los fiscales, mientras se hallen en activo, no podrán desempeñar otros cargos públicos ni pertenecer a partidos políticos o sindicatos. Esto se debe a que el legislador constitucionalista consideraba jueces, magistrados y fiscales como uno de los poderes del Estado y muy probablemente no consideró a las Fuerzas Armadas en esa etapa constitucionalista como uno de los poderes del Estado. Aquí ven ustedes una noticia de hace apenas unos días, del 24 de febrero de este año, que nos dice que jueces y fiscales amenazan con huelga si no les suben el sueldo. ¿No le resulta extraña esta noticia a tenor de lo dispuesto en el propio texto constitucional, en el cual, como hemos visto, se restringe el ejercicio del derecho de sindicación para el Poder Judicial, integrado por jueces y fiscales? El derecho de huelga es parte del contenido esencial del derecho de sindicación. Por eso, si el Poder Judicial, jueces y fiscales, tienen restringido el derecho de sindicación, por ende, no pueden ejercer el contenido esencial del propio derecho. Ante las restricciones que hemos visto que aparecen en la Constitución de aplicación a los miembros de las Fuerzas Armadas, nos planteamos las siguientes cuestiones.
La primera de ellas partiría de la base que si el propósito del legislador ha sido querer restringir el ejercicio de un derecho a un colectivo de ciudadanos, así lo ha previsto en el propio texto constitucional. Como ejemplo a esto tenemos el artículo 127.1 de la Constitución. Y la segunda partiría de la base que realmente el legislador constitucionalista ha previsto restringir el ejercicio de estos derechos a los militares, a pesar de no haberlo introducido en el propio texto constitucional. Recordemos que el constituyente solo ha habilitado al legislador a limitar o exceptuar el ejercicio del derecho de sindicación y ha fijado cómo se debe ejercitar el derecho de petición y las causas de inelegibilidad e incompatibilidad para diputados y senadores. Del mismo modo, el senador Luis Sánchez Agesta, en su intervención llevada a cabo en la Comisión Constitucional en fecha 23 de agosto del año 1978, recomendaba con gran acierto, a mi juicio, que los derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, así como sus limitaciones, debían de ser recogidos específicamente en el propio texto constitucional, con la finalidad de evitar que algún día esta situación pudiese provocar conflictos e incluso llevarse ante los tribunales alguno de los textos legales. Propone, por tanto, la regulación específica para los miembros de las Fuerzas Armadas en el texto constitucional de la limitación del derecho a libertad de sindicación, el derecho de expresión, el derecho de reunión, el derecho de asociación, así como esa exigencia de neutralidad política que no aparece en el texto constitucional. Como les he comentado en la introducción de la conferencia, la importantísima misión encomendada a la institución de las Fuerzas Armadas aparece regulada en ese artículo 8.1 de la Constitución. Este artículo indica que las Fuerzas Armadas constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. Ante este artículo me surge la siguiente cuestión. ¿Pueden actuar las Fuerzas Armadas de manera unilateral si los límites indicados en ese artículo 8.1 de la Constitución fuesen sobrepasados? Bueno, es una pregunta que me gustaría hacer extensible a ustedes, si alguno de ustedes me quiere contestar, en virtud de lo que hemos visto que está previsto en la Constitución. No. Pues efectivamente, la respuesta sería negativa. Yo, en ciertas tertulias de radio, me he sorprendido cuando he escuchado a tertulianos hablar, además con una... y decir que las Fuerzas Armadas pueden actuar de forma unilateral si los límites previstos en la Constitución fuesen sobrepasados. Pues, como ha contestado, la respuesta sería negativa. Y sería negativa a tenor de lo dispuesto en el artículo 97 de la Constitución. Este artículo nos viene a decir que el Gobierno dirige la política interior y exterior, la administración civil y militar y la defensa del Estado. Este artículo de la Constitución es un contrapeso constitucional a ese artículo 8.1 de la Constitución y confiere en exclusiva la dirección de la administración militar al Gobierno, así como la disposición del empleo de las Fuerzas Armadas. Vislumbramos, por tanto, que el legislador constitucionalista y el de ulteriores desarrollos legislativos ha conferido en exclusiva al Gobierno estas facultades, con la firme finalidad de truncar cualquier decisión unilateral que pueda surgir en el propio seno de las Fuerzas Armadas. Asimismo, recordemos que este artículo 97 de la Constitución tiene desarrollo legislativo en los artículos 5 y 6 de la Ley Orgánica 5/2005 de la Defensa Nacional. A colación de este artículo 8.1 de la Constitución, recordarán ustedes la noticia del arresto del primer general en democracia. El teniente general José Menaguado, entonces jefe de la Fuerza Terrestre, efectuó unas declaraciones en el marco del discurso pronunciado con motivo de la Pascua Militar en el año 2006, en el cual invocaba una posible intervención del Ejército si el Estatuto de Cataluña sobrepasaba determinados límites constitucionales. Este general se le impuso el arresto domiciliario de 8 días por el incumplimiento del deber de neutralidad en relación con las diversas opciones políticas, así como por la alarma social que sus declaraciones
crearon y asimismo fue cesado por la pérdida de confianza. Volviendo a las limitaciones al ejercicio de los derechos políticos de los militares recogidos en ese texto constitucional, nos preguntamos que si el propio texto constitucional no ha previsto mayores restricciones al ejercicio de los derechos fundamentales a los militares, ¿por qué ulteriores desarrollos legislativos, como veremos, sí lo han previsto? Veremos que con la finalidad de justificar las restricciones a los derechos militares se invocan por parte del legislador y tanto la jurisprudencia del Tribunal Constitucional como del Tribunal Supremo los diversos bienes constitucionalmente protegidos, que son la disciplina, la unidad, la jerarquía y la neutralidad política. Necesarios todos ellos para el cumplimiento de las altas misiones encomendadas a las Fuerzas Armadas y previstas en ese artículo 8.1 de la Constitución. A modo de justificación de la imposición de estas limitaciones en virtud de esos bienes constitucionalmente protegidos, tenemos la temprana sentencia del Tribunal Constitucional de 8 de abril de 1981, que nos dice que en algunas ocasiones el límite del derecho deriva de la Constitución solo de manera mediata e indirecta, en cuanto que ha de justificarse por la necesidad de proteger o preservar no solo otros derechos constitucionales, sino también otros bienes constitucionalmente protegidos. Vemos como aquí la sentencia del Tribunal Constitucional da cobertura legal a esos bienes constitucionalmente protegidos ya desde la temprana sentencia del año 1981, o sea, a 3 años de la promulgación y aprobación de la Constitución. Asimismo, la teoría de los límites a los límites nos dice que desde muy temprano resulta doctrina constitucionalista que los derechos consagrados en la Constitución de 1978 no son ilimitados, sino que encuentran sus límites en el derecho de los demás. Uno de los grandes problemas que nos encontramos en el texto constitucional a la hora de justificar esas restricciones de aplicación a los miembros de las Fuerzas Armadas es que la Carta Magna no contiene una cláusula general que habilite una limitación general, valga la redundancia, de los derechos políticos de los militares. Asimismo, la doctrina la rellena y la necesaria neutralidad política de las instituciones que ostenten el monopolio del uso de las armas. Vemos cómo se establecen mayores restricciones en el ámbito de las Fuerzas Armadas por el hecho de que el legislador considera que las Fuerzas Armadas son la institución que ostenta el monopolio del uso de las armas. Las relaciones de especial sujeción, que no están contempladas específicamente en la Constitución, encuentran soporte jurídico en estos bienes constitucionalmente protegidos que acabamos de ver. Esta relación de especial sujeción, en la cual los poderes de la Administración se ven incrementados para interferir en la esfera de los derechos y libertades de aquellos que ostentan la condición de militar. Parece que la Administración y la doctrina del Alto Tribunal le invoca con la finalidad de justificar de forma automática limitaciones a los derechos individuales de los militares debido a las dificultades de hallar apoyo mediante otros instrumentos jurídicos. En la sentencia del Tribunal Constitucional número 106 de 20 de junio del año 2011 vemos cómo el Tribunal reconoce estas relaciones de especial sujeción y nos viene a decir que los miembros de las Fuerzas Armadas se hallan sometidos al rigor de una relación de especial sujeción que se deriva de su estatuto militar, dentro del cual las relaciones de jerarquía y subordinación proyectan sus efectos de forma permanente. Me gustaría que viesen la importancia que conlleva esa expresión jurídica de forma permanente que esgrime el Tribunal Constitucional. Esta expresión viene a indicar que la más notable especialidad de la relación de sujeción del militar viene dada por su extensión a los actos fuera del servicio, incluyendo los realizados de paisano y en locales ajenos al ámbito militar. A propósito de esta sentencia del Tribunal Constitucional, recordemos la noticia de la sanción de un guardia civil por saludar a un teniente coronel del Ejército de Tierra con un hola, ¿qué tal? Y despedirse con un adiós. En primer lugar, cabe indicar
la naturaleza militar del cuerpo de la Guardia Civil. Los hechos se produjeron el 16 de octubre del año 2007, cuando el teniente coronel, director de la residencia militar de San Fernando, en Gerona, accedió al comedor en el que se encontraba el guardia sancionado, que vestía de paisano y se encontraba con dos compañeros. Los otros dos guardias civiles realizaron el saludo correctamente y este guardia civil se dirigió al teniente coronel de tierra, director de la residencia, con un hola, ¿qué tal? Y un adiós. El teniente coronel, director de la residencia, dio parte por escrito de esta actitud a los superiores del guardia civil y el guardia civil fue sancionado con la pérdida de haberes económicos de un día. El Tribunal Militar Territorial primero y la Sala Quinta del Tribunal Supremo confirmaron posteriormente la sanción de pérdida de un día de haberes impuestas al Guardia Civil. Aquí pueden ver ustedes cómo las relaciones de especial sujeción proyectan sus efectos de forma permanente, incluso hasta en este caso en el cual el Guardia Civil iba de paisano y se encontraba fuera de servicio. El marco jurídico actual es la Ley Orgánica de Derechos y Deberes de los Miembros de las Fuerzas Armadas, Ley Orgánica 9/2011. Vemos cómo han tenido que pasar 30 años para que una ley orgánica ad hoc regule los derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas mediante una ley orgánica, cumpliendo así con el mandato dispuesto en el texto constitucional y previsto en ese artículo 81 de la Constitución. Esta ley otorga respuesta al perfil que se requiere del militar en el contexto social actual, un contexto que difiere bastante del que existía en el año 1978, en el cual se promulgaron esas reales ordenanzas para las Fuerzas Armadas. Asimismo, recordemos que esta normativa de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas ha estado regulada durante casi 30 años por una ley con rango ordinario, las reales ordenanzas para las Fuerzas Armadas. Finalmente, esta Ley Orgánica de Derechos y Deberes acabó con la eficacia jurídica de las reales ordenanzas. Como novedades de esta Ley Orgánica de Derechos y Deberes, encontramos la creación del Observatorio de la Vida Militar, el Consejo Personal de las Fuerzas Armadas, que es un órgano en el cual se encuentran representadas las asociaciones profesionales de los miembros de las Fuerzas Armadas y la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Respecto al derecho de asociación, vemos que con la sentencia del Tribunal Constitucional número 219 de 31 de diciembre de 2001 se da entrada por vía jurisprudencial al reconocimiento de las asociaciones reivindicativas que no sindicatos en el ámbito de las Fuerzas Armadas. Y recalco que no sindicatos, a pesar de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de fecha 2 de octubre del año 2014 en los casos relativos a Matelis y a Defomil, que solicitaban al Estado francés que permitiera llevar a cabo sindicatos en las Fuerzas Armadas. Recordemos que en España la Guardia Civil tiene una doble dependencia, tanto del Ministerio del Interior como del Ministerio de Defensa. El Ministerio de Defensa, cuando se encuentren encuadrados en misiones internacionales y se encuentren destinados en unidades militares. Y en el caso de la Gendarmería francesa, tienen una única dependencia del Ministerio de Defensa. En España, esta situación, que se permitan sindicatos en el ámbito de las Fuerzas Armadas, no se puede dar. Y no se puede dar debido a que España formuló una reserva al Convenio Europeo de Derechos Humanos en virtud del artículo 64 del propio convenio y formuló esa reserva al derecho de asociación que viene recogido en el artículo 11 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Esta reserva la llevó a cabo en relación a que en aquellos casos en los que sean incompatibles con la libertad de sindicación de funcionarios y de militares. Por eso, como digo, no se va a dar entrada por vía jurisprudencial o jurisdiccional de la regulación del ejercicio del derecho de sindicación en el ámbito de las Fuerzas Armadas, a no ser que el Estado español revoque esa reserva que formuló en su momento al Convenio Europeo de Derechos Humanos.
¿Qué derechos políticos regula esta Ley Orgánica de Derechos y Deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas? El artículo 7 de esta ley nos indica la exigencia de la neutralidad política del militar. El artículo 12 regula el ejercicio de la libertad de expresión. El artículo 13 regula el derecho de reunión. El artículo 14, que hemos visto, el artículo de asociación, el derecho a asociación. El artículo 15, el sufragio activo. Y el artículo 16 de esta ley, el derecho de petición. Pueden observar ustedes cómo en esta ley el ejercicio de los derechos políticos aparece más limitado y restringido que en el propio texto constitucional. Esto sorprende, dado que esta ley fue promulgada en un contexto social que difiere muchísimo del que existía en el año 1978, en el cual, como he dicho, fueron promulgadas tanto la Constitución como las ley ordinaria de reales ordenanzas para las Fuerzas Armadas. Por ello, podemos considerar que esta ley es una ocasión perdida por parte del legislador de regular los derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas en aras de propiciar un nuevo marco jurídico que refleje la actual democrática existente. Observamos, por tanto, en un futuro cercano, una regulación menos restrictiva que permita el ejercicio de los derechos políticos por parte de los militares en analogía a otras categorías de ciudadanos. Asimismo, encontramos la exigencia de la neutralidad política en el artículo 7 de esta ley, como hemos visto. Este artículo nos dice que se le impide al militar fundar o afiliarse a partidos políticos, debiendo observar una estricta neutralidad para con toda actividad que estos realicen. El derecho de afiliación política, a juicio de estudios y de algunos autores, nos dicen que no debe de restringirse en su totalidad, dado que, como se ha indicado con anterioridad, la propia Constitución no recoge esa prohibición, como sí está prevista en el caso de jueces, magistrados y fiscales, que hemos visto en ese artículo 127.1 de la Constitución. Me aventuraría a decir que esta limitación debería de ser circunscrita exclusivamente a la militancia activa y no a la mera afiliación a partido político. No obstante, habría que llevar a cabo un profundo análisis de qué considera el legislador que es militancia activa y qué es mera afiliación a partido político. Asimismo, podemos deducir que de la no inclusión de la limitación o la previsión al legislador de exceptuar el derecho de afiliación a partido político de los militares, se pudiera vislumbrar que el legislador no quiso en su momento introducir esta limitación. Entonces, si el legislador constitucionalista no ha querido introducir esta limitación al ejercicio de ese derecho a los miembros de las Fuerzas Armadas, ¿por qué ulteriores desarrollos legislativos sí lo tienen previsto? Esa es una de las preguntas que se pueden quedar ahí en el aire. El artículo 12 de la Ley Orgánica de Derechos regula el ejercicio de la libertad de expresión de los militares. El ejercicio de este derecho se encuentra recogido en el artículo 20.1 de la Constitución Española, y este artículo nos indica que se reconocen y protegen los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. En el ámbito castrense, el legislador marca una serie de líneas rojas al militar en el ejercicio de este derecho de libertad de expresión, en torno al deber de neutralidad política y sindical, así como los límites derivados de la disciplina. No obstante, en futuros desarrollos legislativos veremos que el fallo del Tribunal Supremo, en sentencia de 20 de mayo del año 2015, marcará un hito jurisprudencial nuevo e importante, dado que afirma que no toda manifestación de un militar, por hacerla con publicidad en un medio de comunicación, tiene que tener un reproche disciplinario. Sin ningún género de dudas, veremos una regulación menos restrictiva del ejercicio del derecho de libertad de expresión de los militares en ulteriores desarrollos legislativos. Finalmente, el derecho de reunión y manifestación aparece regulado en el artículo 13 de la Ley Orgánica de Derechos y Deberes. Y nos dice que este artículo prohíbe a los militares a manifestarse vistiendo de uniforme o haciendo uso de su condición militar.
así como organizar, participar o asistir en lugares de tránsito público a manifestaciones o reuniones de carácter político, sindical o reivindicativo. En esta sentencia del Tribunal Supremo, de fecha 30 de marzo del año 2007, el Alto Tribunal avala que los guardias civiles y los militares se puedan manifestar por razones profesionales. En este sentido, los militares podrán ejercitar el derecho de manifestación por razones profesionales, aunque no por motivos sindicales, políticos, ni vistiendo de uniforme. Esta doctrina mantiene, por tanto, la actual interpretación que hace del ejercicio de este derecho la Ley Orgánica de Derechos y Deberes y consolida el derecho de manifestación para los militares y los miembros de las Fuerzas Armadas, y los guardias civiles. Asimismo, el artículo 15 de la Ley Orgánica regula el sufragio activo y el artículo 16 regula el derecho de petición. Como hemos visto en la Constitución, a tenor de lo dispuesto en la propia Carta Magna, el ejercicio del derecho de petición, la Constitución marca cómo debe de ejercitarlo el militar, y es de manera individual, y así nos marca esta Ley Orgánica de Derechos y Deberes. Por poner un ejemplo, las manifestaciones que están ocurriendo ahora con el tema de Jusapol sobre la igualdad salarial, ¿podríamos encuadrarlo dentro de estas manifestaciones profesionales? Bueno, queda un poco a la interpretación, ¿no? Porque sí que es verdad que este tipo de manifestaciones sí que tiene un cierto trasfondo político, ¿no? Entonces, yo no iría personalmente a esas manifestaciones. Bueno, eso queda un poco a la interpretación, ¿no? Efectivamente, ese tipo de manifestaciones que ha sido organizada desde el aparato político, obviamente no estarían encuadradas en este tipo de manifestaciones, porque este tipo de manifestaciones están organizadas por las asociaciones profesionales debidamente registradas en el Ministerio de Defensa y que tienen representación en el Consejo Personal de las Fuerzas Armadas. De hecho, la regulación del artículo 14 del derecho de asociación, artículo 14 de la Ley Orgánica de Derechos y Deberes, marca las formas en las cuales el militar puede ejercer el derecho de asociación y marca esa serie de líneas rojas, entre ellas que tenga un trasfondo político o sindical. Llegados a este punto de la conferencia, querría recurrir al principio jurídico del Sistema General de los Derechos Fundamentales, el conocido favor libertatis, según el cual, en caso de incertidumbre, hay que optar por la interpretación que ofrezca mayores garantías para los ciudadanos. Por ello, las limitaciones de los derechos políticos de los militares solo deberían de ser las necesarias e indispensables en aras de garantizar tales extremos. Por ello, las limitaciones, en este sentido, algunos autores interpretan que quien debe observar la neutralidad es la propia institución de las Fuerzas Armadas y no el militar como individuo individualmente considerado. La evolución de este principio jurídico, el favor libertatis, no ha sido escasa y por ello quizá el futuro vea una apertura del estatuto jurídico-político del militar. Por lo tanto, las futuras regulaciones jurídicas pasarían por intentar acotar qué exigencias concretas se derivan de dicha neutralidad, a ser su contrario, aquellas que no fueran la exigencia derivada de garantizar la imparcialidad en el ejercicio de las funciones, no podría servir como justificación para restringir tales derechos. A modo de finalización, me gustaría que ustedes se queden con las siguientes ideas fuerza. El régimen jurídico del ejercicio de los derechos fundamentales o políticos por parte de los militares sigue siendo, a la luz de la Ley Orgánica de Derechos y Deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, sumamente restrictivo. Esto que tradicionalmente y con carácter general ha obtenido la conformidad tanto normativa como jurisprudencial y doctrinal debido a la necesidad de salvaguardar los principios que rigen la institución militar o los bienes constitucionalmente protegidos, recordemos la disciplina, la unidad, la jerarquía y la neutralidad política,
En un horizonte cercano, la doctrina tratará de evitar sacrificios innecesarios o excesivos en el ejercicio de estos derechos por parte de los liberales. Como hemos visto a lo largo de la conferencia, la Ley Orgánica de Derechos y Deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas sustituye el marco jurídico establecido por una norma preconstitucional, las Reales Ordenanzas de las Fuerzas para las Fuerzas Armadas del año 1978, que recordemos que es una ley con rango normativo ordinario y que desarrollaba una serie de derechos y deberes y libertades públicas previstos en la Constitución para una ley orgánica, como nos indica el artículo 81 de la Constitución. A mi juicio, a pesar de lo que se ha recogido, a pesar de que en la misma se han recogido aspectos novedosos, como lo relativo al expreso reconocimiento y papel del asociacionismo profesional, no se ha querido asumir el reto de incorporar novedades ya consagradas en otros sistemas de derecho comparado, como el derecho de afiliación política de los miembros de las Fuerzas Armadas, así como una mayor apertura en materia de derechos de expresión, de reunión y de manifestación. Sin embargo, con todo, la novedad más reseñable de este texto legal es la aparición largamente demandada de un auténtico estatuto integral de derechos fundamentales de los militares. Recordemos que hasta esta Ley Orgánica de Derechos y Deberes no existía un estatuto integral que regulase los derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, sino que había ciertas limitaciones que se encontraban en esas Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas e incluso se incluían disposiciones en las leyes de régimen disciplinario e incluso en el Código Penal Militar. En ulteriores regulaciones veremos que el estatuto jurídico de los militares será menos restrictivo que el que está vigente en la actualidad y con toda probabilidad esta normalización jurídica vendrá impuesta por vía jurisprudencial, tanto del Tribunal Europeo de Derechos Humanos como del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo. Asimismo, esta regulación sin duda tendrá presente el principio jurídico del Sistema General de los Derechos Fundamentales, este favor libertatis, todo ello en aras de garantizar la normalidad democrática consolidada tras casi 40 años de democracia. Con esta regulación evitaríamos, por tanto, que la finalidad perseguida con la limitación del ejercicio del derecho llega a colisionar con el contenido esencial del propio derecho fundamental. Pues muchas gracias por su atención y si tienen alguna pregunta, pues no duden en formular. De momento, un aplauso. Pues entiendo que a última hora este tema es un tema bastante denso, ¿no? Y bueno, pues... Señor, ¿me has apuntado con tu permiso? ¿Me solo con tu permiso me cedes la venia? Totalmente. Muchas gracias. Muchas gracias por tu brillante exposición. Todos los años tenemos la suerte de contar contigo y otro año más. La verdad es que me ha sorprendido porque venir aquí a la escuela de guerra a hablar de estos temas, pues bueno, pues me parece de una valentía, en fin, ya se sabe que a los militares no se les presupone ya directamente, no valentía ninguna. No, me refiero a que son temas candentes, los que has tocado y que a mí me parece que son valientes, y nada mejor que aquí, que en esta casa, de verdad que siempre se controla con toda la libertad. Nosotros, nuestro rector de hace muchos años, Fernando de Salas, que yo creo que Fernando fue fundador de la Escuela de Zaragoza, corrígeme, monseñor, Fernando de Salas fue de los primeros de la Escuela de Zaragoza. Él hizo aviso, porque yo creo que vosotros teníais las Reales Ordenanzas que venían de Carlos III, donde los primeros artículos decían que venía a ser así, como que el ejército tenía el derecho y el deber de salvaguardar la unidad de la patria, o la unidad del territorio nacional, etcétera, etcétera. Y en una reunión que tuvo nuestro antiguo rector, Fernando de Salas, con Su Majestad el Rey, le dijo: señor, si es que lo dice aquí, y esto me parece que era el año 2000 y poco, ¿verdad? Un poco. Y en efecto el rey dijo: hombre, Fernando, como lo digas tú, no, señor, yo le digo lo que venía aquí, ¿no?
lo digo como hecho histórico, que para que se avisó y se informó a su majestad. A mí lo que me llama la atención es cómo el ejército, que bajo el punto de vista de un civil, que soy yo, bueno, pues es como más aséptico, ¿no? Tiene encomendada bajo el poder del gobierno, las instrucciones y las directrices del gobierno, la defensa del territorio nacional de cara al exterior, ¿no? Y en cambio no puede sindicarse cuando la policía, en sus acciones directas de salvaguardia del orden público, actúa directamente contra unos manifestantes, contra unos temas, tiene su poder de sindicación, y en cambio ese derecho que tiene la policía, que a mí me parece perfecto, yo además lo defiendo, se le restringe tanto al ejército que a mi modo de ver es algo como más aséptico. Algo de jurisprudencia en todos los estudios que has hecho para la tesis doctoral, esta comparativa de por qué a la policía sí se le consiente, a la CNT se le consiente el derecho de sindicación y en cambio al ejército es como algo más aséptico, no lo restringe de esa manera. Incluso la normativa, la ley orgánica que lo desarrolla, como bien has señalado, es mucho más restrictiva que la propia Constitución. Llama un poco la atención, ¿no? Sí, el marco jurídico que tenemos en la actualidad, la Ley Orgánica de Derechos y Deberes, prevé unas limitaciones al ejercicio de los derechos fundamentales de las Fuerzas Armadas, incluso más restrictivas que el propio texto constitucional, porque, como hemos visto, en la Constitución única y exclusivamente recoge la limitación, o sea, habilita al legislador a limitar o exceptuar el ejercicio del derecho de sindicación. De ahí viene una de las preguntas que ha hecho, que por qué a los militares se les restringe el ejercicio del derecho de libertad de sindicación y a los miembros de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado no. Pues en virtud de ese artículo 28.2 de la Constitución, que habilita al legislador a limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho a los militares profesionales. De ahí vienen una de las preguntas y las respuestas. Y la otra viene un poco a colación de que efectivamente el marco jurídico actual es mucho más restrictivo que la propia Carta Magna. No obstante, tampoco hay que olvidar ese Real Decreto preconstitucional que preveía unas limitaciones, casi como la Ley Orgánica de Derechos y Deberes y también las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas, que también restringían bastante el ejercicio de los derechos fundamentales de los militares. Jurisprudencia como tal, la sentencia del Tribunal Constitucional que por vía jurisprudencial se inserta o se permite la regulación del derecho de asociación en el ámbito de las Fuerzas Armadas es consecuencia de una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que tiene su reflejo en esa sentencia del Tribunal Constitucional del año 2011. Por eso el legislador, en ulteriores desarrollos legislativos, no ha tenido mayor opción que permitir el ejercicio de ese derecho en esta Ley Orgánica de Derechos y Deberes. Respecto al ejercicio del derecho de sindicación, pues como he dicho, si España no revoca esa fórmula al Convenio Europeo de Derechos Humanos, pues no tendrá cabida en el ámbito de las Fuerzas Armadas ni en la Guardia Civil. De hecho, hay que destacar que España es el único país de Europa que ha formulado una reserva al Convenio Europeo de Derechos Humanos, a ese artículo 11 que regula el derecho de la asociación para funcionar de sindicato. Como yo creo, con respecto a la Constitución, a raíz del 23F se hizo una modificación a la Real Ordenanza de las Fuerzas Armadas con respecto a la obediencia debida. Puesto que antes no podían negarte a cumplir una ley, aunque fuese inconstitucional, una orden, perdón. Y ahora sí, si es inconstitucional o atenta contra las leyes y usos de la guerra, que antes no estaban ni reflejados en las reglas de esa ordenanza. Sí, entiendo que esa actualización jurídica vendría en el Real Decreto del año 2009, ¿no? De las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas del 2009. Este Real Decreto es curioso porque se ha venido otra vez a
desarrollar un poco unos... Pero lo que ha venido a desarrollar ha sido los artículos 1 y 167 de las anteriores Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas del año 1978, porque los artículos 168 y siguientes desarrollan derechos fundamentales y libertades públicas que solo una ley orgánica pues, puede desarrollar. Entonces, pero efectivamente, esa actualización jurídica se llevó a cabo en las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas del año 2001. ¿Alguna pregunta más? Pregúntelo yo. Al final ha dejado en el aire la cuestión de que la normalización de la situación y de los derechos de los militares vendrá más por la jurisprudencia que por el legislador. Entonces mi pregunta es si no hay voluntad por parte de los legisladores de ejecutar esos cambios. Es una buena pregunta y realmente no sé cuál es la voluntad del legislador, ¿verdad? Yo me remonto un poco pues, a la jurisprudencia y lo que he visto, ¿no? Y he visto que por vía jurisprudencial han tenido entrada en estas ley orgánica de derechos y deberes el ejercicio del derecho de asociación. Por tanto, entiendo que será por vía jurisprudencial que en ulteriores desarrollos legislativos pues, tendrán ese reflejo, ¿no? Por así decirlo. Sí. Yo lo que quería preguntar, no sé si en la tesis has hecho un estudio comparativo con los países de nuestro entorno. Sí. La situación del personal militar, hablo de países obviamente europeos, incluso Estados Unidos. Has tocado un poco ese tema. ¿Están igual que nosotros? ¿La legislación de estos países es similar, más restrictiva, más abierta? ¿Cómo lo ves? Sí. Hay una premisa que se cumple, que es los países nórdicos tienen de aplicación unas restricciones menos severas que las que tenemos nosotros en los países quizá latinos, ¿no? España, Portugal, Italia tienen una regulación parecida. Bélgica, por ejemplo, el caso de Bélgica, países Holanda, Países Bajos, resulta curioso porque ellos tienen reconocido el derecho a huelga incluso, ¿no? Que es el contenido esencial del propio derecho de sindicación. Como ellos tienen permitido el derecho de sindicación y tienen el derecho de huelga, de hecho se han convocado alguna huelga, ¿no? Algo que obviamente pues en nuestras fuerzas armadas parece es algo imposible, ¿no? De hecho, por eso lo que sí que vengo a decir que a la hora de regular estos deberes y derechos de los militares se debe llevar a cabo con una especial sensibilidad, ¿no? Porque muchas veces el legislador lo que tiene que hacer es despiezar qué es el contenido esencial del propio derecho, qué límites son de aplicación. Por ejemplo, vemos que las relaciones de especial sujeción proyectan sus efectos de forma permanente, incluso a los actos de paisano realizados fuera del ámbito militar, ¿no? Por así decirlo. Incluso intervienen casi en su esfera privada, ¿no? Entonces, igual el legislador lo que tiene que hacer es un análisis de realmente cuándo se le debe exigir esa neutralidad política al militar, en qué supuestos, y como la Constitución no da esa cobertura, porque muchas veces se limita de una forma general el ejercicio de los derechos fundamentales, y como he venido a decir, uno de los grandes problemas que nos encontramos es que la Constitución no contiene una cláusula que habilite esa limitación de forma general. Entonces, por tanto, nos encontramos ante un problema, y ya el senador Luis Sánchez Agesta, que en el diario de sesiones, en la Comisión Constitucionalista, pues nos recomendaba en la Comisión Constitucional que se debían de recoger esas limitaciones y realmente los legisladores querían introducirlos. O sea, ¿Alguna pregunta más? Pues muchas gracias. Y hasta la próxima. Creo que ha habido una fuerza jurídica muy importante que nos tiene bien a todos. Porque, aunque sea capellán, también tengo el código de mis hombros. Sé que muchas gracias en nombre de todos. Y